Se rieron de ella. Justo el día que debía ser el más feliz de su vida. La dejaron sola, humillada, con el vestido aún puesto. Y en ese momento, tomó una decisión que nadie pudo entender. Le pidió matrimonio a un hombre en silla de ruedas frente a todos. Lo que ninguno imaginaba es que ese hombre cambiaría su destino para siempre. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? ¿En Madrid? Aquella tarde de primavera parecía perfecta para una boda. La luz dorada caía suavemente sobre los ventanales del salón, y los invitados hablaban en voz baja, mientras esperaban el momento más importante. Lucía Morales caminaba despacio, con el vestido blanco rozando el suelo, sintiendo cómo cada paso pesaba más que el anterior. No era nerviosismo, era algo más profundo. Una inquietud que no sabía explicar. Cuando entró al salón, notó las miradas. Algunas eran de admiración, otras de incomodidad. Buscó a Daniel con los ojos, pero él no estaba donde debía. Un murmullo empezó a crecer entre los invitados, como una corriente invisible que recorría la sala, y entonces lo vio. Daniel estaba al fondo, demasiado cerca de Carmen. No era una conversación, no era un malentendido. Era una verdad imposible de disfrazar. El aire pareció volverse más denso. Lucía sintió un vacío en el pecho, como si algo se hubiera desprendido dentro de ella. Dio un paso hacia ellos, y luego otro. Sin pensar. ¿Qué está pasando?, preguntó, con una voz más firme de lo que esperaba. Nadie respondió de inmediato. Fue su madre quien habló, pero no para protegerla. Lucía, no hagas una escena. Aquella frase dolió más que lo que estaba viendo. Daniel bajó la mirada. Carmen. En cambio, la sostuvo sin moverse, casi desafiante. En ese instante, Lucía comprendió algo que llevaba tiempo evitando. No tenía a nadie de su lado. Las voces comenzaron a mezclarse. Excusas, reproches, susurros. Pero ya no importaban, porque lo que se rompía no era solo una boda, era todo lo que había creído seguro. Tragó saliva. Quiso decir algo más. No pudo. Se giró y caminó hacia la salida. La puerta se cerró detrás de ella con un sonido seco. Afuera. Madrid seguía igual. La gente pasaba, los coches avanzaban, alguien reía a lo lejos. Todo continuaba, como si nada hubiera ocurrido. Lucía caminó sin rumbo, todavía con el vestido de novia, sintiendo las miradas de los desconocidos. Un grupo pasó a su lado. Alguien bajó la voz. Otro giró la cabeza. Ella siguió andando. No lloraba. Y eso le resultó más extraño que el dolor. Se detuvo finalmente cerca de una plaza tranquila. El ruido de la ciudad llegaba más lejano allí. Un camarero recogía mesas. El aroma de café aún flotaba en el aire. Y entonces lo vio. Un hombre estaba sentado en una silla de ruedas, a pocos metros. No parecía sorprendido por nada. Observaba el entorno con una quietud que contrastaba con todo lo que ella sentía. Sus ojos se cruzaron. No había lástima en esa mirada. Tampoco curiosidad. Solo atención. Como si realmente la estuviera viendo. Lucía respiró hondo. Dudó. Podía irse. Podía seguir caminando hasta desaparecer del todo. Pero sus pies no se movieron. Se acercó. Perdón, dijo, con un hilo de voz. Sé que esto va a sonar extraño. El hombre no respondió, pero tampoco apartó la mirada. Lucía bajó la vista un segundo, como buscando las palabras correctas. Hoy lo perdí todo, dijo al fin. Mi familia, mi vida, todo lo que creía seguro. Se detuvo, incómoda con su propia sinceridad. Y no sé qué hacer ahora.
El hombre inclinó ligeramente la cabeza. Entonces no decidas nada hoy, dijo con calma. Lucía lo miró, sorprendida por la respuesta. Hubo un silencio breve. ¿Siempre eres así de tranquilo?, preguntó ella, casi sin querer. No, respondió él. Solo cuando no hay nada que perder. Esa frase se quedó en el aire. Lucía dejó escapar una pequeña risa sin humor. Entonces estamos en el mismo lugar. Lo observó unos segundos más. Algo en él no encajaba con la idea de alguien derrotado. ¿Cómo te llamas?, preguntó. Alejandro. Ella asintió. Lucía. Otra pausa. El mundo seguía girando alrededor, pero allí todo parecía suspendido. Lucía apretó ligeramente los dedos de su vestido. Voy a hacerte una pregunta, dijo. Y puedes decir que no. Alejandro no respondió. Pero esperó. Lucía respiró hondo. Esta vez, no dudó. No tengo nada que ofrecer, añadió. Ni estabilidad, ni certezas, ni siquiera una explicación lógica. Le sostuvo la mirada. Pero sé reconocer a alguien que no mira con desprecio. El silencio se hizo más profundo. ¿Quieres casarte conmigo? Esta vez. La pregunta no fue impulsiva. Fue una decisión. Alejandro la observó durante unos segundos. Sus ojos se detuvieron en el vestido, en las manos tensas, en la forma en que ella se mantenía firme a pesar de todo. ¿Estás segura?, preguntó por fin. Lucía no respondió de inmediato. Miró a su alrededor, la plaza, la gente, la vida que seguía sin ella. Luego volvió a mirarlo. No, dijo con honestidad, pero tampoco lo estaba esta mañana. Y mira cómo terminó. Una pequeña pausa. Solo sé que no quiero volver a elegir desde el miedo. El aire pareció quedarse quieto. Alejandro asintió, casi imperceptible. Entonces, sí. Lucía parpadeó. Pero esta vez, no dudó de lo que había escuchado. A lo lejos, alguien rió. Otro susurró algo al verlos. Pero ese ruido ya no la atravesaba. ¿Por qué? Por primera vez en todo el día, Lucía no sentía vergüenza, solo una calma extraña. Y una decisión que, sin entender del todo, ya no quería deshacer. El pequeño piso en lavapiés no tenía nada de especial, pero esa noche parecía suficiente. Lucía cerró la puerta con cuidado, como si temiera romper algo invisible. Dejó el bolso en una silla y miró alrededor. El espacio era sencillo: una mesa de madera, 2 sillas, una cocina pequeña al fondo. Desde la ventana abierta entraba el murmullo lejano de la calle y un leve olor a café que aún flotaba en el aire. No había lujo, pero tampoco frialdad. Alejandro ya estaba dentro. Había llegado antes, en silencio, como si conociera cada rincón desde siempre. «Puedes sentarte», dijo él, con voz tranquila. Lucía asintió. Todavía no sabía cómo comportarse. Aquella mañana había perdido una vida, y ahora estaba empezando otra sin entender cómo. Se quitó los zapatos despacio y caminó hacia la cocina. «Voy a preparar algo», murmuró. «No es mucho, pero está bien». No hubo preguntas, no hubo condiciones. Solo una aceptación que, lejos de incomodarla, le dio un poco de estabilidad. Lucía encontró algunos ingredientes básicos: huevos, pan, un poco de queso, cosas simples. Mientras cocinaba, el sonido suave de la sartén llenó el espacio. No era un silencio vacío, sino uno que permitía respirar. Alejandro la observaba sin decir nada. Sus ojos seguían cada movimiento, como si intentara entender algo que no encajaba del todo. Aquello no tenía sentido, pensó. Nadie actuaba así sin esperar algo a cambio. Cuando la comida estuvo lista,
Lucía colocó los platos con cuidado. No es una cena de boda, dijo, con una sonrisa leve. Es mejor, respondió él, sin apartar la mirada. Se sentaron frente a frente, afuera. Un coche pasó despacio. Alguien habló en voz alta y luego todo volvió a bajar. Dentro, el tiempo parecía ir más lento. Lucía comió despacio. No tenía hambre, pero necesitaba ese gesto, como una forma de volver a algo reconocible. ¿Siempre vives aquí?, preguntó finalmente. Sí. Es tranquilo. Alejandro asintió levemente. La tranquilidad es necesaria. No añadió más, pero su mirada se perdió un instante en la mesa. Había pasado años buscando precisamente eso. Un lugar donde nadie lo mirara como antes. Ni por lo que tenía, ni por lo que había perdido. Lucía dudó antes de hablar de nuevo. No tienes que explicarme nada, dijo. Sobre hoy, sobre lo que pasó. Alejandro la miró por primera vez con algo más que observación. Tú tampoco. Ella bajó la mirada, pero no con vergüenza, sino con cansancio. Después de cenar, Lucía recogió la mesa. Lo hizo de forma natural, como si necesitara ocupar las manos para ordenar también sus pensamientos. Cuando terminó, se acercó a Alejandro. ¿Necesitas ayuda para moverte? La pregunta salió sin carga, sin compasión forzada, solo práctica. Alejandro la sostuvo con la mirada unos segundos. Podía decir que no, siempre lo hacía, pero esta vez, sí. Lucía colocó sus manos con cuidado, guiándolo. No había torpeza, solo atención. Cada movimiento era lento, respetuoso, como si ambos aprendieran al mismo tiempo. Cuando terminó, se quedó un momento en silencio. Gracias, dijo él. Ella negó suavemente. No tienes que agradecerme por eso. Se hizo otra pausa. Más larga, pero no incómoda. Alejandro habló entonces, con una voz más baja. ¿Por qué hiciste eso? Lucía frunció ligeramente el ceño. ¿El qué? Casarte conmigo. Ella respiró hondo. No parecía buscar una respuesta perfecta. Porque en ese momento, tú fuiste la única persona que no me miró como un problema. Alejandro no respondió. Lucía continuó. Más despacio. ¿Y por qué? Por un segundo. Sentí que podía empezar de nuevo. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos. Alejandro desvió la mirada. Su mano se cerró ligeramente sobre sí misma. Otra vez, pensó. Otra persona que hablaba de empezar de nuevo, sin saber realmente con quién estaba. La gente suele esperar algo a cambio, dijo finalmente. Tal vez, respondió ella. Pero yo ya no estoy en condiciones de negociar nada. Esa respuesta lo hizo mirarla de nuevo. No sonaba calculada, y eso lo incomodaba más de lo que quería admitir. El reloj marcaba tarde. En Madrid. La noche apenas comenzaba, pero dentro del piso todo parecía acercarse al descanso. Lucía preparó un espacio para dormir. No preguntó demasiado, simplemente se adaptó, como si aceptar la situación fuera más fácil que cuestionarla. Antes de apagar la luz, miró una vez más a Alejandro. Buenas noches. Buenas noches. Lucía. Fue la primera vez que él dijo su nombre. Y en ese detalle, algo cambió. Lucía se quedó en silencio unos segundos más antes de acostarse. Cuando cerró los ojos, el cansancio no llegó de inmediato. Pensó en el salón, en su madre, en Daniel. Y por un instante, sintió un nudo en la garganta. Se giró, dándole la espalda a la habitación, y respiró hondo hasta que el peso en el pecho se hizo más llevadero. Alejandro permaneció despierto. Observaba la oscuridad, escuchando la respiración suave al otro lado del espacio. No entendía a esa mujer. No entendía por qué no había hecho preguntas.
ni por qué no parecía interesada en nada más allá de ese momento. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía la necesidad de levantar un muro inmediato, pero tampoco confiaba. Aún no. La mañana en Madrid comenzaba despacio, como si la ciudad se estirara antes de despertarse del todo. En la pequeña cafetería de la esquina, el aroma del café recién hecho llenaba el aire, mezclándose con el murmullo suave de las conversaciones. Lucía estaba sentada junto a la ventana, con una taza entre las manos. Observaba la calle sin prisa, como si aún estuviera aprendiendo a habitar su nueva vida. No llevaba ya el vestido de novia, pero todavía había algo en su mirada que no terminaba de asentarse. Alejandro estaba frente a ella. No hablaba mucho, pero tampoco parecía distante. Había algo en su forma de estar presente, como si estuviera atento a todo sin mostrarlo. «El café aquí es bueno», dijo ella, rompiendo el silencio. Alejandro asintió levemente. «Lo es». Lucía dio un pequeño sorbo. El calor le reconfortó. «Es extraño», añadió. «Todo cambió en un solo día». Alejandro la miró un instante. «A veces pasa». No sonó como una frase casual. El camarero pasó cerca y dejó la cuenta con una sonrisa amable. Lucía la tomó sin pensarlo. Pero Alejandro extendió la mano antes. «Hoy invito yo». Lucía dudó. «No hace falta». «Lo sé». Pagó sin mirar el precio. Lucía lo observó unos segundos. Ese gesto. Otra vez. No encajaba del todo, pero no preguntó. Al salir del café, caminaron despacio por la acera. El sol iluminaba los edificios antiguos, y la gente comenzaba a llenar las calles. Lucía respiró hondo. Por un momento, sintió algo parecido a la normalidad, hasta que escuchó su nombre. Lucía se detuvo. No necesitaba girarse para saber quién era, pero lo hizo igual. Carmen estaba allí, impecable como siempre, a su lado. Daniel evitaba el contacto visual, como si el suelo fuera de repente más interesante. «Vaya», dijo Carmen, con una sonrisa contenida. «No esperaba verte tan entera». Lucía no respondió de inmediato. «Estoy bien», dijo finalmente. Carmen dejó escapar una pequeña risa. «Siempre dices lo mismo». Su mirada se deslizó hacia Alejandro, recorriéndolo sin disimulo. «¿Y esto?» El silencio que siguió fue tenso, pero breve. Lucía dio un paso adelante. «No tienes derecho a hablar así». Carmen inclinó ligeramente la cabeza. «¿Derecho?» «Hermana, te casaste con un desconocido en la calle. Creo que eso ya dice bastante». Daniel murmuró algo, pero nadie le prestó atención. Alejandro, que hasta entonces había permanecido en silencio, avanzó ligeramente con la silla. «No hace falta seguir», dijo con calma. Carmen lo miró con desdén. «¿Y tú quién eres exactamente?» Alejandro sostuvo su mirada sin alterarse. «Alguien que no necesita humillar a otros». Las palabras fueron simples, pero firmes. Durante un segundo, nadie habló. Lucía sintió como algo dentro de ella se acomodaba. No era orgullo, era la sensación de no estar sola. Carmen frunció ligeramente el ceño. Por primera vez, parecía observar a Alejandro con más atención. «Interesante», murmuró. Daniel tiró suavemente de su brazo. «Vámonos». Pero Carmen no se movió de inmediato. Se acercó apenas un poco más a Lucía. «Cuídate», dijo en voz baja. «Esto no suele terminar bien». Lucía no respondió. Esperó a que se marcharan. El ruido de la calle volvió poco a poco, llenando el espacio. «Lo siento», dijo ella, mirando a Alejandro. «No es necesario. No quería que te hablaran así». Alejandro la observó unos segundos. «Estoy acostumbrado». Lucía negó con la cabeza. «No deberías.
Aquella frase quedó suspendida entre ellos. Siguieron caminando, pero algo había cambiado. Alejandro miró hacia adelante, pensativo. Había escuchado ese tipo de palabras antes. Promesas, gestos, casi siempre seguidos de algo más. Era cuestión de tiempo. Sin embargo, en Lucía no encontraba ese cálculo, y eso lo inquietaba más de lo que quería admitir. Detrás de ellos, al otro lado de la calle, Carmen se había detenido. Observaba en silencio. Ese hombre Sass, dijo en voz baja, no es quien parece. Y por primera vez, no hablaba con burla, hablaba con sospecha. Aquella noche, el barrio de Salamanca brillaba con una elegancia que Lucía no conocía. Las luces eran más suaves, los edificios más altos, las conversaciones más cuidadas. Todo parecía moverse con una seguridad silenciosa, como si cada persona supiera exactamente cuál era su lugar. Luciano ajustó ligeramente el vestido que había elegido con cuidado. Sencillo pero digno. No quería destacar, solo quería no desentonar. Alejandro, a su lado, desde que le había dicho que debían asistir a una reunión familiar. No había dado muchas explicaciones, solo ese tono firme, tranquilo, que no dejaba espacio para discutir. Si en algún momento quieres irte, nos vamos, dijo él antes de entrar. Lucía lo miró. Estoy bien, no estaba segura de que fuera verdad, pero tampoco quería retroceder. Entraron. El salón era amplio, lleno de personas que hablaban en voz baja, con copas en la mano. Algunas miradas se dirigieron hacia ellos de inmediato. No eran curiosas, eran evaluadoras. Lucía sintió el peso de esas miradas, pero no bajó la cabeza. Una mujer mayor se acercó primero. Alejandro, dijo, con una sonrisa medida, pensé que no vendrías. Lucía notó el cambio casi imperceptible en la postura de él. He venido, respondió simplemente. La mujer giró la mirada hacia Lucía. ¿Y ella? Hubo un segundo de silencio. Mi esposa. La palabra quedó suspendida en el aire. Lucía sintió como algo dentro de ella se tensaba. Y al mismo tiempo se afirmaba. La mujer la observó con atención. Interesante. No hubo más comentario, pero tampoco hizo falta. A lo largo de la noche, Lucía escuchó fragmentos de conversaciones, nombres que no conocía, referencias a negocios, decisiones, cifras, un mundo completamente ajeno al suyo. Y Alejandro ya no era el mismo hombre silencioso del pequeño piso. Respondía con seguridad, con una autoridad natural que no se podía fingir. No le levantaba la voz, pero cuando hablaba, los demás escuchaban. Lucía lo miró desde cierta distancia. Algo no encajaba. No era solo la forma en que hablaba. Era como los demás lo escuchaban. En un momento, un hombre se acercó apresuradamente. Señor Ortega, necesitamos su aprobación para... Se detuvo al ver a Lucía, pero ya era tarde. El apellido había quedado en el aire. Ortega. Lucía sintió un leve estremecimiento. Miró a Alejandro. Él no dijo nada. No lo negó. No lo explicó. Solo sostuvo su mirada. Y en ese silencio, todo empezó a tomar forma. Las piezas que no encajaban, ahora lo hacían demasiado bien. El pago en la cafetería, la tranquilidad constante, la forma en que los demás lo miraban. Lucía dio un paso atrás, casi sin darse cuenta. ¿Es verdad?, preguntó en voz baja. Alejandro se acercó ligeramente. Lucía. Pero ella negó con la cabeza. No, no me expliques todavía. Respiró hondo. Solo dime si es verdad. Hubo una pausa breve. Sí, una sola palabra. Sin adornos. Sin excusas. Lucía cerró los ojos un instante. No era rabia lo que sentía. Era algo más inestable.
como si el suelo se hubiera movido bajo sus pies. Entonces, todo esto, murmuró, también formaba parte de una prueba. Alejandro frunció ligeramente el ceño. No, pero su respuesta no llegó lo suficientemente rápido como para calmarla. Lucía abrió los ojos y lo miró de nuevo. Yo pensé que... Se detuvo. No terminó la frase. Porque no sabía cómo hacerlo. Porque no sabía en qué momento había dejado de entender lo que estaba pasando. El ruido del salón volvió poco a poco, como si el mundo reclamara su lugar. Pero para Lucía, todo sonaba distante. Alejandro se acercó un poco más. Nada de lo que hiciste fue una prueba, dijo, con firmeza. Nada. Pero había algo que aún no decía, y Lucía lo sintió. Esa noche, mientras las luces seguían brillando y las conversaciones continuaban, una distancia invisible nació entre ellos. No era grande, pero era suficiente. El viaje hacia Andalucía fue más silencioso de lo que Lucía había imaginado. Los campos se extendían a ambos lados de la carretera, bañados por una luz suave que parecía detener el tiempo. Era un paisaje distinto a Madrid, más abierto, más honesto, como si allí las cosas no pudieran esconderse fácilmente. Alejandro miraba por la ventana. Lucía no sabía si estaba cansado o simplemente perdido en sus pensamientos. Desde la noche en Salamanca, algo había cambiado entre ellos. No era distancia total, pero tampoco era cercanía. Era una pausa. Una de esas que no sabes si acercan o separan. Cuando llegaron, el aire era más cálido. El pequeño pueblo parecía ajeno al resto del mundo. Calles estrechas, casas blancas, puertas abiertas. Don Esteban los recibió sin prisa. Así que tú eres el marido, dijo, observando a Alejandro. ¿Y tú? La que no se rinde. Lucía sonrió ligeramente. Lo intento. El tratamiento comenzó ese mismo día. No era rápido ni cómodo. Movimientos lentos, repetidos, exigentes. Alejandro no se quejaba, pero su respiración lo decía todo. A veces apretaba la mandíbula. Otras, cerraba los ojos más de la cuenta. Lucía estaba allí en cada momento, ajustando, sosteniendo, esperando, sin presionar, sin rendirse. Una tarde, mientras el sol empezaba a bajar, don Esteban pidió un descanso. El cuerpo recuerda, dijo, a veces más de lo que la mente quiere. Lucía se sentó en un banco de madera cercano. Cerró los ojos un instante. El olor del aire, la luz, el silencio. Algo le resultaba familiar. Este lugar, murmuró. No sé por qué, pero siento que ya he estado aquí, o en un lugar parecido. Alejandro la miró. ¿Cuándo? Lucía negó suavemente. Hace años, creo. Vine a Madrid por primera vez. Era joven. Iba a estudiar. Se quedó en silencio, como si buscara algo en su memoria. El autobús se detuvo en un puente. Continuó. Había un accidente. Alejandro dejó de respirar por un segundo. Sus dedos se tensaron ligeramente sobre el reposabrazos. Lucía no lo notó. Recuerdo el fuego, el humo. Su voz se volvió más baja. Nadie se acercaba. Abrió los ojos. Pero yo sí. El viento pasó suavemente entre los árboles. No pensé, dijo. Solo corrí. Alejandro la observaba sin moverse, como si cualquier gesto pudiera romper ese momento. Había alguien dentro, añadió ella. Un hombre apenas consciente. Su voz tembló levemente. Era pesado. Y el calor. Pensé que no lo lograría. Se llevó una mano al pecho, como si reviviera el momento. Pero lo saqué. Silencio. Lucía bajó la mirada. Después, no supe qué pasó. Me fui. Nadie me buscó.
Nadie preguntó. Alejandro cerró los ojos. El mundo pareció detenerse. Durante años. Ese recuerdo había sido incompleto. Una voz, unas manos, la sensación de no haber sido abandonado. Lucía, dijo en voz baja. Ella levantó la mirada. ¿Sí? Hubo un instante que no pertenecía al tiempo. Fuiste tú. Lucía frunció el ceño. ¿Qué? Alejandro respiró hondo. Esta vez le costó más. Ese hombre, continuó, era yo. El silencio que siguió no fue de duda, fue de reconocimiento. Lucía lo miró fijamente, como si todas las piezas, finalmente, encontraran su lugar. No puede ser, pero en el fondo, ya lo sabía. Alejandro desvió la mirada un instante, como si le costara sostener ese momento. Te busqué, añadió en voz baja, durante años. Lucía no esperaba eso. Solo tenía fragmentos, una voz, una sensación de que alguien no me dejó caer. Volvió a mirarla. Eras tú. Lucía no habló. No hacía falta. Porque ahora entendía. El puente. La mirada. La forma en que él la había visto desde el principio. Nada había sido casual. El viento volvió a soplar. Más suave esta vez. Lucía dejó escapar un suspiro largo. Entonces, murmuró, todo empezó antes de que nos conociéramos. Alejandro asintió lentamente, mucho antes, por primera vez. No apartó la mirada, y en ese gesto había algo más que certeza. Había gratitud. No hubo lágrimas. No hubo gritos. Solo una verdad que se asentaba con calma. Y en ese momento, la distancia entre ellos desapareció. No porque todo estuviera resuelto, sino porque ahora todo tenía sentido. Madrid volvió a recibirlos con su ritmo habitual. Pero para Lucía y Alejandro, algo ya no era igual. No era la ciudad la que había cambiado, eran ellos. Los días siguientes transcurrieron con una calma nueva. No perfecta, pero sincera. Había menos silencios incómodos y más miradas que decían lo que antes no podían. A veces no hablaban, pero ya no hacía falta. Sin embargo, el pasado aún no había terminado. Una tarde, en una sala discreta de la casa familiar Ortega, Lucía se encontró frente a Carmen y sus padres. El ambiente era tenso, pero no caótico. Ya no. Lucía estaba de pie, tranquila, Alejandro, a su lado. Su presencia, esta vez, no era una duda, era apoyo. No vinimos a discutir, dijo Lucía con voz serena. Solo a cerrar lo que quedó abierto. Carmen sonrió, pero ya no con la misma seguridad de antes. ¿Cerrar?, respondió, ¿o presumir lo que conseguiste? Lucía negó suavemente. No conseguí nada, dijo. Solo dejé de perderme a mí misma. El silencio cayó en la habitación. José Morales frunció el ceño. Sigue siendo nuestra hija, dijo, con tono más bajo. Eso no cambia. Lucía lo miró. Durante años, había esperado escuchar algo así. Pero ahora, no dolía igual. Ser familia no es solo decirlo, respondió. Es demostrarlo cuando importa. No había reproche en su voz. Solo verdad. Carmen dio un paso adelante. Todo esto debería haber sido mío, dijo, sin disimular ya la amargura. Alejandro habló por primera vez. Nada de esto pertenece a quien no sabe cuidarlo. No levantó la voz, pero bastó. Carmen bajó la mirada, incapaz de sostenerla. Por primera vez, no tenía respuesta. Lucía respiró hondo. Sintió algo soltarse dentro de ella. No quiero nada de ustedes, añadió. Solo que me dejen vivir en paz. No hubo más discusión, porque ya no era necesaria. Al salir,
El aire de Madrid les recibió con una ligereza distinta, como si algo, por fin, hubiera terminado. Y esta vez, no dejó vacío. Días después, en un parque tranquilo, Lucía caminaba despacio junto a Alejandro. El sol atravesaba los árboles, dibujando sombras suaves en el suelo. Un niño pasó corriendo cerca de ellos, riendo. Alguien le llamó desde lejos. La vida seguía. ¿Cansado?, preguntó ella. Un poco, pero no se detuvo. Lucía lo observó. Cada paso era pequeño, pero era suyo, y eso lo cambiaba todo. No tienes que hacerlo hoy, dijo suavemente. Alejandro negó. Quiero hacerlo contigo. Lucía sonrió. No era una sonrisa grande, era de esas que nacen despacio. Alejandro dio otro paso, luego otro. Su respiración se volvió más profunda, más consciente. No era perfecto, no era fácil, pero era real. Se detuvo finalmente, respirando hondo. Lucía se acercó y tomó su mano. ¿Lo ves?, murmuró. Ya estás de pie. Alejandro la miró. Durante un momento, no dijo nada, como si necesitara entender lo que eso significaba de verdad. Luego, con una calma que no tenía antes, respondió: No, estamos de pie. El viento pasó entre los árboles, moviendo suavemente las hojas. Lucía apretó ligeramente su mano. «Stres». No había duda en ese gesto. La ciudad seguía su curso. Pero para ellos, el tiempo parecía haberse detenido justo ahí, en ese instante simple, sin ruido, sin miedo, solo con la certeza de haber encontrado algo que no se rompe fácilmente. Y, por primera vez en mucho tiempo, ninguno de los dos sintió la necesidad de mirar atrás. A veces, la vida no cambia con grandes gestos, sino con decisiones pequeñas que nacen en los momentos más difíciles. En esta historia, dos personas heridas encontraron algo que no buscaban: un nuevo comienzo, construido no sobre el pasado, sino sobre la comprensión y el cuidado mutuo. No fue perfecto, pero fue real, y eso fue suficiente para cambiarlo todo. Si esta historia te ha tocado el corazón, escribe un en los comentarios. Si crees que podría ser mejor o tienes otra opinión, escribe 0. El verdadero valor de la vida no está en lo que tenemos, sino en cómo elegimos tratar a los demás. El amor sincero, la bondad sin condiciones y la oportunidad de empezar de nuevo pueden transformar incluso las heridas más profundas. Personalmente, creo que muchas veces olvidamos que todos necesitamos a alguien que crea en nosotros, incluso cuando nosotros mismos hemos dejado de hacerlo. Al final, como en la vida real, una historia adaptada como esta nos recuerda que nadie debería caminar solo. Tómate un momento para pensar en tu propia historia, en las personas que han estado contigo cuando más lo necesitabas, y si este relato ha dejado una huella en ti. Te invito a seguir acompañándonos, porque quizá, en la próxima historia, encuentres un reflejo de tu propia vida.